día normal, en un Japón normal, en una isla normal, un día los peces empiezan a salir caminando del océano, y sí, caminando, porque ahora vienen con patas y todo para traer el apocalipsis a nuestro mundo. Ay, Junjito, ¿cómo te gusta cagarnos de miedo, no? Esto es Gyo en un resumen. Sí, señor, quinto video de la semana de resúmenes diarios especial Halloween. ¿Cómo les está yendo en la vida? Cuéntenme en los comentarios algún chisme o algo, me aburro, carajo. Y ya de paso que van a estar por ahí abajo, suscríbanse a ver si llegamos a los 3 millones antes de que termine el año. No sé, me hace ilusión, qué sé yo, entiéndanme. Empezamos la película conociendo a Kaori, una universitaria que está comprometida con Tadashi, un productor que se quedó en la ciudad Odaiba trabajando mientras que ella se fue de joda con las amigas a una isla llamada Okinawa, conocidas como la putigolfa y la introvertida, donde esperaban salir, conocer los alrededores, culiar con extraños, qué sé yo, cosas que hacen las minas cuando se alejan de sus novios. Y son todas iguales. De hecho, Kaori no esperaba eso, pero la putigolfa sí. Pero cuando llegan a la casa de campo que les prestó el tío de Tadashi, sienten un hedor a muerte y podredumbre impresionante, y no solo eso, sino que un animal raro las estaba acosando, pero Kaori, con los ovarios bien puestos, lo aplasta contra la pared y se dan cuenta de que es un pescado ¿con patas? What the fuck? El tema es que sí. Al parecer los peces ahora tienen patas, pero bueno, lo tiraron a la basura y mientras Kaori le contaba a su prometido por teléfono lo que pasó, el pez dentro de la bolsa se infló y salió flotando. ¿Raro? Sí. ¿Puede ponerse peor? Definitivamente. Porque el día cuando la putigolfa invitó a sus amigos para hacer un trío, se terminó metiendo por la ventana un tiburón. Cosa de todos los días, ¿no? Estás cachondo y se te mete un tiburón al cuarto y te muerde un huevo. Una locura. El caso es que el tiburón empezó a atacarlos para comérselos. Dejó en bolas a la putigolfa, los tipos salieron corriendo como buenos cagones, la introvertida estaba paralizada del miedo pidiéndole ayuda a la putigolfa, pero esta la patea en la cara para que la suelte y Kaori, nuevamente con los ovarios bien puestos, voltea al tiburón desde el segundo piso para que este se caiga por la ventana muriéndose. ¿Qué vos me vas a decir? Desde ahí arriba un bicho tan grande no se llega a morir. Sí, lo sé, pero bueno, se murió igual. El tema es que de ahí Kaori vio como no solo el pescado de hace rato y el tiburón salieron del agua, sino que había una horda de peces saliendo del agua y se estaban esparciendo de forma rápida por toda la isla, llegando a mencionarlo incluso en las noticias, periódicos, foros de internet, y obvio Kaori se lo estaba contando a Tadashi nuevamente, el cual estaba de camino al laburo re tranquilo en su ciudad cuando el tráfico lo detiene y parece ser atacado por un peje lagarto. Y Kaori, al no tener más respuestas sobre su prometido, decidió irse a Odaiba dejando a sus amigas atrás, y mientras esperaba el avión, sus amigas estaban, pues, cada una en lo suyo. La introvertida estaba viendo la tele mientras escuchaba cómo la putigolfa jugaba ajedrez con los otros dos tipos, los cuales, al rato, terminan yéndose porque tal parece que esta se empezó a sentir mal. Cuando la introvertida va a verla, aparte del hedor a podredumbre que había en su cuarto, ve cómo estaba gorda, fea, verde, eructaba y se tiraba pedos, o sea... Fiona, ¿qué haces acá? El caso es que en el ataque del tiburón resultó herida por este y parece que le terminó contagiando un virus que la hizo verse así, y ahora era ella quien le pedía ayuda a la introvertida. Ay, amiga putigolfa, ¿te acordás de todas esas veces que bromeaste sobre mi físico? ¿Sobre que no era popular como vos? ¿Cómo decías que nunca le gustaría a un hombre? Ahora, ¿quién es la fea, De esa forma, esta descargó toda su ira golpeándola en la cabeza hasta noquearla y se fue. Por otro lado, Kaori subió al avión y conoció a este tipo, Shirakawa, un camarógrafo que busca demostrar la verdad debido a que quedó traumado cuando sus padres fueron asesinados y nadie demostró quién fue el verdadero culpable, el cual tiene como trabajo conseguir fotos e información sobre los peces caminantes. En el vuelo fueron hablando sobre que Kaori está preocupada por su prometido, mostrándole una foto, y cuando llegan, se dan cuenta de que los peces terminaron invadiendo todo el aeropuerto y como había poco combustible, el piloto no tuvo otra que aterrizar encima de ellos, pero digamos que aterrizar sobre un montón de peces en movimiento no terminó siendo la mejor idea. Pero no todos murieron, y Kaori se iría junto a Shirakawa a Odaiba para seguir tomando fotos. Se tomaron el tren subterráneo, pero de nuevo los peces invadieron las vías haciendo que el tren se descarrilara y un montón de gente murió, pero Kaori y Shirakawa sobrevivieron porque tienen la suerte del protagonista. Y se enteraron de que al parecer la ciudad entera de Odaiba terminó siendo invadida por los peces caminantes, y en eso le llega una llamada de Tadashi que decía: pero habla bien, pelotudo, que no te entiendo. El caso es que como había interferencia no lo entendió nada. Salieron de la estación subterránea y se enteraron de que la ciudad era un caos. Autos dados vuelta, cuerpos desmembrados, sangre por todos lados, peces con patas atacándolos. Una locura. Y hablando de locura, un tiburón con patas empezó a perseguirlos hasta una casa donde llegaron a perderlo de vista, y cuando parecía que ya todo se había calmado, son atacados por un pulpo que al tipo lo mandó a volar, y a Kaori le hace lo que todo pulpo hace a mujeres en los animes. Claro. El caso es que consiguieron escapar del pulpo, Kaori perdió su celular, se afanaron una camioneta, Kaori resultó herida pero no se infectó, y escaparon hasta el puente que conectaba con Odaiba. Y en el camino vieron la bolsa que tiró Kaori en la isla, pero ¿qué carajo sucedió?
sea, esa bolsa la tiró en una isla. Ella se tomó un puto avión y un tren para llegar hasta donde está ahora. ¿Cómo puede ser que la bolsita de mierda esta llegó antes? Bueno, no sé. El tema es que llegaron al puente y este estaba custodiado por unos militares enmascarados que decían que la ciudad entera había sido invadida y ya no quedaba ningún habitante vivo. Obvio, al enterarse, Kaori intentó pasar, pero estos la empujaban, por lo que se largó a llorar y se fueron al departamento de Shirakawa a pasar la noche mientras se enteraban por las noticias sobre cómo todo el país era un caos. La gente robaba, cogían en las calles, eran devorados por tiburones, otros decían que era una conspiración, otros decían que era un suicidio colectivo, el ejército empezó a disparar contra los peces, habían explosiones, fuego, destrucción. Una locura. Y para peor, el gobierno negaba todo sobre el virus que te convertía en un Shrek, cosa que era el pedo porque transmisiones por internet demostraban que sí era real. Y en una entrevista al científico y tío de Tadashi, Koyanagi, el cual parece estar investigando todo el tema sobre los peces con patas, Kaori dice que pueden ir con él, que no vive muy lejos, así que fueron a su casa. Y mientras, por otro lado, la introvertida estaba vagando por la isla donde el caos ya predominaba completamente, el hedor a muerte y podredumbre ya era más presente, los militares luchaban contra los peces y al parecer esta terminó encontrándose nuevamente con la putigolfa, la cual estaba dando vueltas mientras eructaba y se tiraba pedos hasta que terminó usando uno de los mecanismos de los peces, el cual terminó adaptándose a ella metiéndosele por la boca y el culo para ahora ella ser el bicho con patas. Sí. Y empezó a seguirla hasta acorralarla en un callejón donde trató de saltar el muro pero terminó cayéndose sobre un montón de mini peces con patas que la terminaron infectando a ella también. Y volviendo con Kaori, llegaron a la casa del tío de Tadashi, donde encontraron unos archivos de la investigación de los peces con patas y un video donde este tipo tal parece fue infectado pero se cortó el brazo antes de que la infección se le esparciera por el resto del cuerpo. Como en The Walking Dead, nos enteramos de que al parecer Tadashi está vivo y Koyanagi contaba sobre de dónde provenían estos peces. Al parecer el mecanismo de las patas se mueve con el gas que expulsan los infectados y que no tiene ningún tipo de soldadura o tornillos, cosa que demuestra no haber sido creada por humanos, y que al parecer en una isla deshabitada de Okinawa el ejército parecía estar investigando armas biológicas ultra secretas sobre una bacteria desconocida que se encontraba en los peces de la costa, la cual causa infecciones en los animales que aparte de deformarlos los hacía generar grandes cantidades de gas que olía, como ya dije, a podredumbre y muerte. Al enterarse de eso decidieron crearlo como un arma biológica, pero hubieron problemas como que el virus afectaba los nervios de los animales por lo que no podían moverse, así que terminaron consultando con ingenieros para crear alguna especie de mecanismo para que estos pudieran caminar, pero cuando estaban transportando las maquinarias, el ejército estadounidense terminó hundiendo dicho barco, así que las maquinarias nunca llegaron, y en eso termina cortándose la grabación debido a que Tadashi parecía haber sido infectado con el virus. Investigando por la casa, llegaron al sótano donde se encontraba el laboratorio y donde aparte de encontrar un olor a mierda tremendo, encontraron a Tadashi conectado con un mecanismo creado por Koyanagi, el cual llegó diciendo que lo estaba investigando y llegó a la conclusión de que parece ser que el virus estuviera vivo, porque el gas es quien hace mover dicho mecanismo. Cuando va a dar una demostración de lo que decía, Tadashi termina atravesándolo para luego escapar. Kaori sale corriendo atrás de él mientras que Shirakawa, por petición de Koyanagi, lo lleva hasta un galpón antes de que termine convirtiéndose en un Shrek para luego subir el video donde contaba todo lo que te dije recién, para después ir a buscar a Kaori, quien terminó encontrándose un caminante mutante lleno de cadáveres humanos donde terminó notando que lo que decía el científico era verdad. El gas tiene vida propia, uniendo a otro cadáver más a la colección. En eso Shirakawa estaba buscándola, pero en vez de a ella, terminó encontrándose en medio de la calle un circo con un viejo chiflado que tenía Shreks payasos entrenados, con los cuales demostró también lo de que el gas tiene vida propia cuando hizo que uno de estos soplara gas al fuego creando una llama con caras que agonizaban de dolor. Cuando Shirakawa trató de grabarlo, por algún motivo la cámara no lo captaba, y para el espectáculo final, este termina trayendo a Tadashi como un bicho exótico. En eso también llama a Kaori y Tadashi al verla le dispara a los Shrek payasos mierdas en la cara para nuevamente escapar, pero esta vez es alcanzado por Kaori, quien trata de convencerlo de que vuelva con ella si es que todavía es humano, y este, demostrando que todavía quedaba algo de su humanidad en él y que aún tiene algo de conciencia, lo intentó, pero en eso es rodeado por muchos otros Shrek mecanizados que lo terminan atacando desmembrándolo mientras este intentaba alcanzar la mano de Kaori hasta finalmente morir. En eso también lastimaron a Shirakawa infectándolo, por lo que este termina diciéndole a Kaori que será mejor que escape, que hay un barco que está llevando a los sobrevivientes a otro país donde aún no hayan llegado los pejelagartos. Le confesó que todo este tiempo realmente lo usó porque estaba encargado de investigar y sacar a la luz la investigación de Koyanagi, y estuvo con ella todo este tiempo porque cuando se enteró de que era la prometida de su sobrino, la vio como una oportunidad para acercarse a él. También trató de convencerla de que se lleve toda la información que recolectó, pero esta se negó, y después
de decirle eso, minga que la va a aceptar, ¿no? De ahí, tras no haber conseguido salvar a su novio, de enterarse de que la única persona que la ayudó y en la que empezó a confiar resultó que realmente solo la usó, se fue al barco. Y mientras ella se iba, vemos al científico Koyanagi como se convirtió en un Shrek al igual que muchos, pero está en un mecanismo que le permite volar. Sí, ¿por qué no? Y Kaori, una vez llega al barco, nos enteramos de que tal parece que es inmune porque no solo no se convirtió en una Fiona al haber sido atacada, sino que también se acostumbró al olor a diferencia de los demás humanos. Y estos saben por qué, ¿no? Debido a la suerte del protagonista. Y así, con ella mirando todo el cielo afectado por la contaminación, termina la película. Mi opinión, la escena del pulpo es la mejor de todas, definitivamente. Suscríbanse, báñense y... ¡chao!